vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Fíjense, yo les comentaba ayer el mito de Ícaro y Dédalo. Y hoy les quiero hacer un comentario relacionado con ese mito, que es un mito que tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con el ego, les comentaba el día de ayer, y es uno de los mitos que más utilizó prácticamente Jung, ¿sí? Ícaro era hijo de Dédalo, un hábil arquitecto, el que había construido el laberinto de Creta para encerrar al Minotauro, ¿sí? Pero Dédalo también ayudó a Teseo a escapar del laberinto, igual que Ariadna, y el rey Minos lo castigó. Bueno, el punto es de que Dédalo construye unas alas para él y para su hijo Ícaro, y con esas pues huyen de la isla de Creta volando, pero le había dicho su padre a Ícaro: cuidado con el sol, no te acerques mucho porque la cera con la que están pegadas las alas se puede derretir y tú caer al mar. Pero no entendió, sino que voló y voló hacia lo más alto, y efectivamente se le derritieron las alas porque voló demasiado alto, ¿sí? Y le decía a Dédalo: ni vueles demasiado bajo, pero tampoco demasiado alto, porque demasiado bajo la humedad del mar va a dañar las alas. Y demasiado alto, pues el calor del sol lo va a derretir. Bueno, este mito tiene que ver con la moderación, tiene que ver con la soberbia, o sea, son las consecuencias de la soberbia, ¿sí? Un deseo desmedido, ¿sí? Bueno, este mito, yo vamos a decir que se lo apliqué y se lo comenté a algunos compañeros del PRD. Miren, el 95, 97 yo fui presidente del PRD, y en el 95 pues empezamos un proceso de organización del partido, de fortalecer los liderazgos, etcétera, etcétera, y hubo muy buen resultado en el 97. Y en Sonora, era presidente del PRD en Sonora, ganamos varios municipios, entre ellos los más grandes, con excepción de Hermosillo, ganamos los más grandes. Ganamos Guaymas, ganamos Cajeme, cuya cabecera es Ciudad Obregón, que es el segundo más grande. Ganamos Navojoa, Guatabampo, Echojoa, Bacum, ¿sí? Bueno, en ese tiempo gobernábamos el 40% de la población de Sonora desde el punto de vista municipal. Bueno, pero luego yo empecé a notar que algunos compañeros estaban perdiendo el piso, o sea, que habían llegado a las alcaldías. No les voy a decir a quién particularmente le dije, lo noté en varios y a varios se los comenté, pero uno, porque todavía, es más, creo que todavía es alcalde de ese municipio. Lo vi demasiado ensoberbecido, lo vi demasiado falto de moderación, de equilibrio, y le comenté, le digo: no te vaya a pasar lo que a Ícaro, porque a final de cuentas el poder es un sol. Por eso del poder hay que estar un poquito alejados, ¿sí? Ni muy lejos ni muy cerca, ¿sí? Muy lejos porque pues nos van a faltar cosas y no va a haber forma de conseguirlas. Y muy cerca, pues no, porque va a causar mucho daño. De hecho, aunque una persona no tenga el poder, pero está muy cerca del poder, pues le puede hacer daño, como le ha hecho daño a muchos. Todos estos actos de corrupción son actos de falta de moderación. O sea, porque de pronto están manejando presupuestos millonarios y pierden la perspectiva de las cosas, pierden la perspectiva del
del gobierno, del poder, de la vida, etcétera, y se enriquecen, ¿sí? Y muchos pues, terminan en la cárcel, caen como cayó Ícaro. Otros, pues no, acumulan tal dinero que después hasta compran su libertad, pero en fin, es la soberbia, es el ego, es la falta de moderación. El poder es eso, el poder es un sol que es muy importante como el sol, pero de lejecitos, ni muy cerca ni muy lejos. ¿Sí? Y también, fíjense, hay por esas fechas yo estaba leyendo una biografía novelada de Alejandro Magno, que le tituló Massimo Manfredi, un escritor italiano, le tituló Alexander. ¿Sí? Eh, mire, Alejandro, mire, los griegos criaban a sus hijos, sobre todo los del poder, ¿eh? Bueno, pues Alejandro Magno nació en el poder, en Macedonia, su padre era Filipo, el rey de Macedonia, y lo educaban con mucha austeridad. El maestro de Alejandro fue ni más ni menos que Aristóteles, ¿sí? Alejandro traía en sus alforjas una Ilíada. Le fascinaba la historia de Aquiles, por ejemplo, el mito de Aquiles, ¿sí? Era un tipo moderado. Y los jóvenes nobles, los niños nobles que de su edad, contemporáneos de él, pues se criaron junto con él. Había varios, entre otros Lotario, ¿sí? Uno de los más significados ahí, que estudiaron con Aristóteles también. Eran hijos de otros nobles y acudían a la escuela de Aristóteles, o sea, las enseñanzas de Aristóteles que les pagaba Filipo de manera directa, junto con Alejandro. Y ahí se criaron y crecieron y practicaban juntos la espada, se preparaban para la guerra, etcétera. Y Alejandro y sus amigos, pues empezaron a la aventura y luego a la conquista. Y bueno, Alejandro Magno conquistó toda Grecia y le siguió con Persia, llegó hasta la India, ¿sí? Alejandro, lo que es Egipto, construyó el más grande imperio de la antigüedad, Alejandro Magno. Y una vez, estando en un campamento ahí en Persia, y era un tipo austero, le llegan rumores de que sus generales, o sea, su gente de confianza, estaban teniendo muchos excesos. ¿Sí? Había unos que se habían mandado a hacer ahí en el campamento grandes palacetes. ¿Sí? Había otro que para practicar la lucha había mandado traer, estando en Persia, había mandado traer arena de Egipto. ¿Sí? Y había otro, Lotario, me parece, que se había mandado a hacer un orinal de oro. O sea, el orinal donde orinaba el de oro. Llegaron esos rumores, fue a buscarlos a Alejandro y al campamento, vio que efectivamente eso estaba pasando y les dijo, a partir de ahora van a dormir y a vivir como duerme la tropa. No pueden andar con unos excesos. ¿Sí? No, les dijo, bueno, por lo menos Máximo, el autor, no consigna eso, no les comentó el mito de Ícaro, ¿sí? Pero era lo mismo. ¿Sí? Entonces, tiene muchas enseñanzas y bueno, hay que utilizarlo, hay que tenerlo muy presente, así como lo utilizó Jung para sus consultantes, y la moderación es fundamental. De hecho, Aristóteles decía que la sabiduría está en medio, la moderación, ¿sí? La modestia es fundamental. El otro mito muy importante es la figura del héroe. ¿Sí? El mito
del héroe, ¿sí? Y el mito del héroe tiene que ver con la crisis de identidad, ¿sí? Entonces, Jung utilizó el mito del héroe para, para sanar, ayudar a sanar, vamos a decirlo así, a sus consultantes que llegaban con ese tipo de problema de identidad muy severo, ¿sí? Y Carl Jung utilizaba el mito, el mito del héroe, ¿sí? Para, pues, para ayudar a sanar a sus consultantes. Es uno de los mitos, digamos que probablemente el que más utilizó, Jung para sanar, porque lo de la crisis de identidad es una situación pues muy recurrente, es uno de los problemas más importantes que se presentan en las consultas bueno, psicológicas en general y psicoanalíticas cuando se consulta con un psicoanalista, ¿sí? Eh, este mito del héroe en la crisis de identidad es un concepto que surge de la interpretación psicológica y antropológica del llamado monomito, que es un concepto de Joseph Campbell, ¿sí? El concepto de monomito aplicado al proceso de transformación personal en momentos de crisis, ¿sí? Se basa, esto del monomito, se basa en la idea de que la estructura narrativa del viaje del héroe puede reflejar la lucha interna que atraviesan las personas cuando enfrentan una crisis de identidad. Y miren, la crisis de identidad se presenta de manera recurrente en el ser humano. Por ejemplo, es muy característico entre los adolescentes, que llega un momento en que el muchachito, la muchachita de 12, de 13 años, pues no sabe qué es, que no sabe quién es, porque desde que nació, a sus primeros 8, 10, 11, 12 años, pues sabía muy bien que era un niño. Sí, ya había dejado de ser bebé. A los 7 años empiezan a decir, yo no soy ya un bebé, ya soy un niño. Sabe que es un niño, ¿sí? Pero a partir de los 12, que van dejando de ser niños, pero no son jóvenes todavía, no son adultos, hay una crisis de identidad. Eso que llamamos adolescencia. De hecho, la palabra adolescencia viene de adolecer. ¿Falta qué? Pues entre otras cosas, identidad. ¿Sí? Por eso a veces en la identidad sexual se confunden las cosas y se piensa, pues ya no, llega un momento en que un muchachito, una muchachita de 13, de 14 años, le dice al consultante o a la consultante, es que a mí me gusta alguien de mi mismo sexo. Soy mujer y me gusta una mujer, o soy hombre y me gusta un hombre. ¿Sí? Que puede ser que esa vaya a ser su identidad o puede ser parte de la crisis de identidad. O sea, eso pasa en la adolescencia, pero también pasa, ¿sí? en,
el tránsito de la juventud a la madurez. Los 28, los 30, es una etapa de una crisis de identidad porque están dejando de ser jóvenes, pero todavía no son adultos totalmente. Bueno, no son, el ser humano, pues, no es adulto todavía. Entonces hay una crisis de identidad. Está dejando de ser joven, ya no es. Está dejando de ser, pero no es adulto, que aún no adquiere la madurez completa. Entonces entra una crisis de identidad. Y luego, más adelante, en el paso de la edad adulta a la llamada, vamos a decir, vejez, ahora se les dice eufemísticamente la tercera edad, no, es la vejez, ¿sí? Que ya pues van cambiando los tiempos, ¿eh? En los años 40, 50, ya era un viejo, una persona de 50 años, 55, pues ya se había jubilado, ya no hacía nada en su casa, y ahora no. Afortunadamente, dice un amigo mío, un primo mío, dice, ahorita dice, cualquier chavalo cumple 50 años, y es cierto, ya 50 años, pues, bueno, pero ya sea a los 50, 55, a los 60, empieza una crisis de identidad, cuando ya se va dejando, la juventud ya quedó atrás, ya ahí no hay problema. La madurez empieza a dejar de ser, pero viene la etapa de la vejez, en el buen sentido de la palabra, la vejez, porque una cosa es la vejez y otra cosa es la senectud, y es otra etapa. Y como dice un amigo mío, no, dice, yo soy viejo, pero no soy viejito. No es lo mismo, no es lo mismo viejo que viejito. Bueno, en fin. Entonces, esa crisis de identidad. Entonces, Jung utilizaba el mito del héroe, ¿sí? Para atender el proceso de transformación personal en momentos de crisis. Y se basa en la idea de que el viaje del héroe tiene una estructura, ¿eh? Y esa estructura puede reflejar una lucha interna, ¿sí? Que atraviesan las personas cuando hay una crisis de identidad, ¿sí? El viaje del héroe es un patrón común en mitos y relatos de todas las culturas. En todas las culturas aparece. Consta de varias etapas, ¿sí? Que pueden vincularse con la experiencia de una crisis de identidad. Ojo, porque usted sin saberlo puede estar en una de esas etapas, ¿sí? Por ejemplo, el primer momento, para que usted lo vaya, nos vayamos analizando, ¿sí? Haciendo introspección, ¿sí? Es un llamado a la aventura. La persona se enfrenta a una situación que desafía su sentido del yo. Puede ser un evento traumático, puede ser un cambio de vida, un cambio de edad o una introspección profunda. Entonces, llega un momento en que la persona dice, pues yo no estoy muy a gusto con lo que he estado haciendo. Hay un llamado a la aventura, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, hacer cosas que no habían hecho. No sé si ustedes han notado que hay personas, particularmente varones, hombres, que a cierta edad y sus hijos y sus nietos empiezan a decir, oye papá, ¿qué onda? ¿Sí? Pero les da, podía comprar una moto. Así como el adolescente, una motocicleta, no por andar, no para transportarse, no para andar, es la aventura. Y hay muchas personas por ahí de los 50, 55, que por primera vez en su vida compran una motocicleta. Eso es un signo de una crisis de identidad, ¿sí? Porque hay un llamado a la aventura, es el primer momento del mito del héroe. Y esto puede ser
por la edad, un cambio de vida, o un evento traumático, o una introspección profunda que diga, es que esto que estoy haciendo yo no es lo mío, tengo que hacer algo nuevo, irme a alguna parte. El llamado a la aventura. ¿Sí? El segundo momento es un rechazo de ese llamado. Siente miedo. Se resiste. Se niega a cambiar. Entonces, el ser humano puede aferrarse a su antigua identidad y evitar el problema. ¿Sí? El tercer momento es el encuentro con el mentor, con el maestro. Encuentra guía en una persona, en un libro, en una experiencia, en un conocimiento que le ayuda a replantear su identidad. Aquí les compartimos lo de Bienestar Miranda, lo de la ortomolecular. La persona que trabaja esto, Diana Miranda, tiene unas técnicas que trabaja con legos y que le ayuda a la persona en estas situaciones, de que no estar estancados, no hayan qué hacer, para dónde ir. ¿Sí? Hay una técnica, luego la vamos a invitar para que nos platique acerca de esa técnica, porque es toda una técnica que utiliza, ¿sí? Para que la persona se quite el bloqueo, ¿sí? Y que enfrente su miedo, ¿sí? O sea, ese es el tercer momento. Encuentra un mentor, encuentra un maestro o un terapeuta, una terapeuta, ¿sí? Que le ayuda a replantear su identidad y agarrar camino, o sea, desbloquear lo que hace. El cuarto momento es cuando cruza el umbral. La persona acepta su transformación. ¿Sí? Fíjese, esto que les decía que en los 50 años, 55, empiezan a agarrar su motos porque no aceptan que están pasando de la edad madura a la otra, a la otra edad. ¿Sí? No lo aceptan. O adolescentes que hacen cosas de niños. Entonces, hay que cruzar el umbral, hay que aceptar la transformación. ¿Sí? Y se adentra en lo desconocido, enfrentando sus miedos y enfrentando sus cuestionamientos internos. ¿Sí? La quinta etapa del mito del héroe, del viaje del héroe, son las pruebas, los aliados y los enemigos. Supera obstáculos, se enfrenta a su sombra interna. La sombra es muy importante en los mitos. ¿Qué puede ser la sombra? Las dudas, las inseguridades, ¿sí? El miedo, y descubre nuevas facetas de sí mismo. El niño en su paso a la adolescencia se empieza a dar cuenta que va a tener nuevas cosas que ya no son las del niño, ¿sí? Que ya son nuevas y que pueden ser también muy interesantes, ¿sí? Por eso a veces donde algunos padres, papás, mamás fallan, es en que quieren seguir tratando al hijo como si fuera niño cuando ya no lo es, ¿sí? En nuestra cultura, en nuestra sociedad es muy común que, por ejemplo, cuando el hijo es niño, el papá particularmente, que trabajaba más, o la mamá también ya que trabaja, lo atiende menos, porque tienen que trabajar más, apenas labrando su futuro, apenas labrando su estabilidad económica, saliendo adelante de su profesión, y entonces no atienden. Papá, llévame al cine, no tengo tiempo, hijo del niño de 7 años. Papá, vamos a la piñata, híjole, luego voy, que te lleve tu mamá, luego voy. Papá, haremos un viaje, no hay tiempo, hijo, etcétera. Cuando el hijo, la hija ya es adolescente, es cuando el papá tiene un poquito más de tiempo, porque ya tiene la estabilidad económica, ya sabe, o no la tiene, ya se avino a lo que tiene, ¿sí? Tiene más tiempo. Y entonces quiere
que el hijo adolescente lo acompaña al cine. El hijo adolescente, papá, no, discúlpame, yo voy a ir con mis amigos, o voy a ir con mis amigas. Hijo, ¿vas a una fiesta? Voy contigo. Pues no, papá, ¿cómo vas a ir conmigo a una fiesta? Eso era cuando íbamos a las piñatas, que no podías. ¿Sí? Entonces, tiene uno que irse haciendo a ir aceptando las nuevas realidades, y al niño tratarlo como niño, y al adolescente como adolescente, y al joven como joven, y al maduro como maduro. Cada etapa tiene su encanto, cada etapa tiene sus problemas, por supuestísimo, ¿sí? Cada etapa tiene sus problemas, sus retos, sus situaciones, pero también cada etapa tiene sus cosas hermosas. Todas las etapas tienen sus cosas hermosas. Hay que descubrirlo. Entonces, la quinta etapa es que supera sus obstáculos, se enfrenta a sus dudas, sus miedos, sus inseguridades, y descubre nuevas facetas de sí mismo. Ya no soy niño, ahora soy adolescente. Qué hermoso. Ya no soy adolescente, ahora soy joven. Pues que a todo dar. Ya no soy joven, ahora soy maduro. Bueno, pues buscaremos lo hermoso de la madurez, y así hasta la vejez, la senectud y lo que le siga. El sexto momento es la revelación y transformación. Llega a un punto de iluminación donde comprende su identidad y comprende su propósito. Es cierto, ya no soy niño, soy adolescente. A disfrutar la adolescencia. Ya no soy adolescente, soy un joven. Pues a disfrutar la juventud, ¿sí? Eso es el punto de iluminación. Y luego el séptimo es el regreso con el elixir del héroe. Integra lo aprendido y regresa a su vida cotidiana con una nueva visión de sí mismo. Hay aplicación en la psicología de esto, y hay aplicación en la filosofía. Por ejemplo, desde la psicología, esta estructura del héroe es lo que hacía en los procesos de individuación Carl Jung, donde el héroe representa la lucha por descubrir la verdadera identidad y reconciliarse con su sombra, con sus miedos, con sus temores. Y en términos filosóficos y existenciales, la crisis de identidad es un punto de inflexión, donde el individuo debe redefinir su propósito en la vida. La técnica que usa, me estoy acordando en este momento, la técnica que usa Diana Miranda se llama biodescodificación, porque son códigos que se van generando en el ser humano, y ella, con la técnica de biodescodificar, los descodifica, ¿sí? Y entonces se libera, y aquello que estaba estancado, que no sabía para dónde iba, empieza a irse. O sea, en esencia, hablando del mito del héroe, esa técnica, por ejemplo, ¿sí?, es el elixir. Es el elixir donde integra lo aprendido, regresa a su vida cotidiana, pero con una nueva visión de sí misma, de sí mismo. Se desbloqueó eso que tenía obstruido. ¿Quiere usted leer algunos libros que los autores, lo hayan sabido o no lo hayan sabido, manejan esto? Estas etapas de este proceso? Siddhartha, por ejemplo, de Hermann Hesse.
¿Se acuerdan ustedes cuando Siddhartha le plantea a su padre que se va a ir con unos monjes? ¿Sí? O sea, va a dejar su reino donde es príncipe, una vida tranquila. Oye, qué bárbaro, qué tonto, tan suave vida que tienes y te quieres ir. Es un ejemplo. Hamlet, de Shakespeare. El Quijote que se pasó toda una vida leyendo ahí novelas de caballería en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Se va a la aventura. Y Alonso Quijano, ¿cuántos años tendrá? No dice, pero pues debe tener mínimo unos 50, ¿sí? El Quijote de Cervantes debe tener unos 50. Y bueno, eso es en la literatura, amén de muchos otros libros. Y en la vida real, pues la crisis de la adolescencia, la crisis de la madurez, la crisis de la vejez, la crisis de la senectud, el cambio de carrera, los duelos. O sea, teníamos a nuestros progenitores y ya no los tenemos. El descubrimiento de la vocación. Hay algo que se llama crisis de la mediana edad, pues es este paso de la juventud a la madurez, es la llamada crisis de la mediana edad. Y pues en el cine, Star Wars, por ejemplo, el personaje de Luke Skywalker en Star Wars, de eso trata. El personaje de Neo en Matrix también. En El Rey León, el personaje de Simba representa esto. Así pues, en conclusión, el mito del héroe en la crisis de identidad es una metáfora poderosa que permite comprender y afrontar los desafíos internos de una manera estructurada y con sentido narrativo. Al verlo como un viaje heroico, las personas pueden encontrar significado en sus crisis y transformar esas crisis en oportunidades de crecimiento.